Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Buen día, doctor. Doctor, buenos días. Oiga, van a estar leyendo la silla ahí. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció? Bueno, mis doctores, ¿qué saben ustedes? Creo que por ahí la universidad mandó una información que se debía asistir esta semana. ¿Qué saben ustedes, doctores? 2 días. Buenos días, profesor. Buenos días. En la universidad, el día jueves nos informa que debemos asistir el 26 y el 27 de esta semana en el horario de 10 a 12, el cual la materia asignada pues es la materia de penal. Pero pues nosotros no vamos a asistir y pues por ende la universidad no tiene por qué obligarnos y meternos a todos nosotros dentro de un salón. Yo, por ejemplo, tengo gripa, así que no podría asistir. También tengo que velar por todo. Yo pasé una carta y el día de hoy estoy esperando la respuesta de la universidad. Ah, bueno, perfecto. O sea que ya les comunicaron a la universidad que pues que no es su deseo. Ya, el día, en la hora de la mañana, yo envié la carta a la universidad. Estoy esperando que el día de hoy me den la respuesta. Bueno, perfecto. Esperemos a ver esperemos a ver qué resuelve la universidad. Cuando uno realiza estas clases de solicitudes, tiene que tener un plan A y un plan B. Un plan B en caso tal que la universidad les diga, tienen que ir. Miren, si la universidad, porque toca contemplar también esa posibilidad. Si eso llega a ocurrir, pues entonces nosotros diseñamos un plan B. ¿Un plan B para qué? Para que igual no se tome lista, igual yo entiendo las circunstancias actuales y las entiendo perfectamente y hasta aparte de lo de la pandemia que es sumamente grave, creo que el miércoles también va a haber jornada de protesta. Entonces esperemos a ver qué resuelven con la carta. Y depende de la respuesta o con base en la respuesta que nos dé la universidad, pues miramos a ver qué hacemos. ¿Listo, mis doctores? Listo, Bueno, doctor. Listo, doctor. Sí, señor. Estamos pendientes de eso. gracias, doctor. Igual las personas que, miren, miren, últimas aquí, anticipándonos a los hechos, las personas que no estén vacunadas, las personas que tengan alguna comorbilidad, las personas que tengan síntomas, ¿para qué van a ir? Los que estén fuera de Bogotá, todas esas circunstancias tiene uno que tenerlas en cuenta. ¿Para qué van a ir? Igual, por eso les digo, si en última la dijera la universidad, dice que es una obligación, que bla, 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 y bla, 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 pues yo repito esa clase, el objetivo es que nadie se atrase, no hay fallas, no hay nada. O sea, por mi lado no hay ningún problema, ya es esperar la respuesta, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pero entonces no nos estresemos ni nada por el estilo por ahora. ¿Listo, mis doctores? Listo, doctor. Agradeciéndole su colaboración al respecto. Creo que los compañeros más que todo fueron claros en el sentido de que ordene o no ordene, ninguno vamos a asistir Perfecto. porque hay muchísimas cosas que nos diferimos, entonces realmente no vamos a asistir, doctor. Listo, entonces miren, en el caso hipotético que la universidad ordenara asistir y ninguno asiste, por mi parte no va a haber ningún problema, mis doctores. O sea, no van nada. Todo sigue igualito y pues yo también le preguntaré a la universidad, porque si la universidad me dice, tiene que venir así no venga nadie, pues igual yo voy y a los 10 minutos les digo, miren, no vino nadie, yo mejor me voy para la casa y pues allá, pues desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, esa clase la repetimos o algunas personas, ¿vale? O sea, Muchísimas gracias, profe. Muy Gracias, amable. doctor.
Gracias, doctor. Doctor, y además que ellos deberían también tener en cuenta que, por ejemplo, uno tiene personas mayores en la casa y entonces uno irse por allá a exponerse y traer ese virus para acá. Hay Mire, muchas cosas. yo creo que las prácticas son muy buenas, pero en tercer semestre no. Si ustedes hasta ahora están por allá, de hecho, ahorita las audiencias en la rama judicial se están haciendo virtuales. Eso implica que aún la práctica se podría hacer virtual. Nosotros podríamos hacer una audiencia virtual y no había ningún problema. Eso es por allá para los de medicina, para los de veterinaria, para toda esa gente sí, pero para nosotros incluso la práctica la podemos hacer virtual, porque se está en realidad. Entonces, por eso les digo que no se preocupen. Me parece perfecto que estén unidos, me parece perfecto que haya como una unidad de criterio, me parece perfecto y creo que es la decisión más sensata. Pero, sin embargo, esperemos a ver qué responde la universidad, ¿vale? Porque ustedes también a veces se tienen que, o sea, ustedes ya van a empezar, ya están empezando a conocer de pronto cómo va a ser de pronto la universidad es intransigente, pues buscamos la solución, pero no hay ningún problema, ¿listo? Gracias, doctor, por su apoyo. Gracias, Muchas gracias. Vale. Muy amable, doctor. Bueno, mis doctores, entonces ahora sí aterrizando a lo hermoso, ¿cómo les fue el día viernes, doctores? ¿Qué opinan? Bueno, primero que todo, ¿qué nos dice esa sentencia sobre el feminicidio? La persona que desee hacer el uso de la palabra, pues me levanta la mano. Inicialmente, solo qué nos dice esa sentencia con relación al feminicidio. ¿Quién desea, pues, tomar el uso de la palabra? Buenos días, doctor. Buenos días. La sentencia en sí... Ay, qué pena, profe. Es que el computador, ahorita estoy en el de mesa, entonces no tengo cámara. Vale, perfecto, cuéntenos. Qué pena. Pues la sentencia en sí nos explica, pues, el artículo 104, numeral 11, que es el feminicidio. Entonces nos dice, pues, desde la parte de la defensa, que no se cumple como los parámetros para hacer efectivo ese agravante, que sería en este caso, pues, que tiene que mujer por su condición de ser mujer o considerarse venga, como Eduardo, ella. le voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo son los hechos de esa sentencia, hombre Eduardo? ¿Qué pasó ahí? En la sentencia, los primeros hechos que vemos, pues, es lo que la fiscalía consideró como lesiones personales. Sí, pero ¿qué cuando pasó le ahí? propina. Cuénteme los hechos de ese proceso. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron los hechos? El hombre coge y primero le propina a la mujer 9 puñaladas por celos. Después, para una decisión totalmente errónea de la fiscalía o de quien a quien le denunció, no le dan tentativa de homicidio, sino le dan lesiones personales. Después de eso, el hombre cita a la mujer en un motel, ya después de la mujer haberse recuperado de las puñaladas. Esta se dirige al motel con él y en el motel él le asesta una puñalada en el tórax y la mujer muere. Él mismo se entrega a las autoridades y la fiscalía le imputa homicidio agravado con el numeral 1 del 104 y el numeral 11 del 104, que sería pues conyugicidio y el agravante de feminicidio. Pues en un proceso de casación, el defensor pide que se retire el numeral 11, ese agravante de feminicidio, porque para él no aplica. A lo que pues le quitan el agravante de feminicidio. Listo, Eduardo. Entonces dejemos ahí y ahorita empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Qué nos dice William? Ok. Profe, buenos días. Buenos días, William. Profe, tenemos un ciclo de violencia hacia una mujer
le causa primero la que el compañero de mi hijo está diciendo, de las puñaladas, después tenemos unas agresiones físicas, después seguimos de totalmente prácticamente, hay un ciclo, profe, pero según lo que nos están diciendo los jueces, el juez nos está hablando del artículo 104, y ellos no lo determinan tanto como feminicidio, porque en el 104A es donde nos especifica qué es el feminicidio y nos da unas pautas, o sea, prácticamente nos da qué es cuando hay un ciclo de violencia, cuando hay un maltrato, cuando se humilla, en fin, varias cosas, profe. Mi pregunta es, profe. Espéreme, William, porque por ahora quien hace las preguntas soy yo. Después de que hayamos resuelto todo, ahí sí usted me hace la pregunta. Espéreme, primero yo hago las preguntas, ¿vale? Sí. Pero entonces, claro está, William, que en ese caso existía un ciclo de violencia por cuanto antes del homicidio había existido una agresión. Me decía el compañero que le había propinado 9 puñaladas antes. Sí. Ah, bueno, listo, William. Venga, le hago una pregunta, hombre, William. En ese caso puntual, ¿por qué no se condenó por feminicidio? Profe, el juez determina más que son como celos hacia la pareja, más no un feminicidio, que prácticamente, pues uno leyéndolo y varias veces, determina que sí es feminicidio porque hay el ciclo, pero el juez no lo determina por eso, porque se supone que él en ese momento seguía siendo el cónyuge de la pareja, de la persona, sea sea ex esposo o sea esposo, en ese momento siguen teniendo una relación. Entonces el juez toma la decisión, es por ese motivo, porque todavía tienen una relación y tienen un hijo en la mitad. Listo, William. Entonces, espéreme ahí, guarde la preguntita ahí un momentico y ya la resolvemos, ¿vale? Listo, brother. Don Luis Carranza. Doctor, compañero, buenos días. Pues sí, con respecto a la sentencia, lo que han citado los compañeros, ya está, para no repetirlo, y se cumplen dos características del feminicidio, que es homicidio de mujer, y también había un ciclo de violencia, el ciclo de violencia del antecedente de hacía 3 años, que le ha metido 9 puñaladas a la esposa, y le había propinado estos ataques. Puñaladas, ¿no? Le había propinado las 9 puñaladas. Exacto, sí, gracias, doctor, por su corrección. Pero entonces hay una parte donde la sala en la sentencia dice que hay unos problemas para no condenar eso como feminicidio, y habla una parte, dice que el defensor es apelante único. Esa fue y eso es una duda que tengo también. Ahorita la planteamos, doctor. Y también entonces dice que la sala, entonces dice que no es competencia de la sala de casación solucionar los problemas, las falencias que hubieron dentro del proceso. ¿Y cuáles serían las falencias dentro del proceso? Lo que estaba diciendo el compañero anterior. Lo que está diciendo él, que en el momento de que ocurrieron esas lesiones personales, ese delito se debió haber tipificado de una manera diferente, ¿sí? Y nadie dijo, o sea, dijeron, no, son unas lesiones personales, y la defensa se dejó meter el gol como lesiones personales y no hizo pues el proceso como se debía hacer en su momento, y ya más adelante así se quedó, y por eso no pasó a ser de homicidio a feminicidio. Aunque, Luis, hagamos la claridad en lo siguiente. Si usted es defensor y usted inicia el proceso y usted se da cuenta que se trata de una tentativa de homicidio, pero la fiscalía le imputa a su cliente lesiones personales, pues para su cliente, hombre, Luis, va a ser mucho más beneficioso. Entonces, nótese que aquí cuando uno observe que la fiscalía está cometiendo errores, uno se debe quedar callado, siempre y cuando, doctores, esos errores favorezcan a nuestro cliente. Y si le imputaron lesiones personales y no tentativa de homicidio, pues ese error de la fiscalía, básicamente, a quien beneficia es a nuestro cliente, porque la pena eventualmente va a ser mucho mejor. ¿Listo, Luis? Sí, doctor, gracias. Lo que pasa es que hay una parte de la sentencia que habla de un apelante único, entonces no sé, o sea, que la falencia de pronto fue porque hubo un apelante único, que por eso no se pudo casar esa otra parte. Pues esa es una dudita que tengo. Pues, entonces, una vez hayamos terminado esta sesión de preguntas, contemplamos esa duda que tiene. ¿Listo, Luis? Gracias, muy bien. Vale, sí, señor. ¿Qué nos dice Jairis? Regálame un momentico, doy poniendo cámara.
doctor, analizando como los tiempos, así como usted nos decía que hay que analizarlo y mirarlo cómo se dan los hechos. Entonces yo lo que miraba era que, por ejemplo, los hechos ocurrieron el 17 del 2012 y mirando acá el Código Penal, nos damos cuenta que las fechas, o sea, le lleva 3 años a cuando ocurrieron los hechos a la ley 1761, que era del feminicidio. Ahora también mirando lo del numeral 11, a mí me surge una pregunta porque ahí dice, y por el hecho de ser mujer, puede ser esa causal o si por el solo hecho de ser mujer debieron como de condenar así como con ese feminicidio. ¿Ya? Entonces yo digo, o sea, mi pregunta es, ¿será por eso que ellos, a ella no la cobijó o no la amparó en ese momento la ley del feminicidio? Porque como eso fue en el 2015, digo yo acá, usted me enseña, pero es mi punto de ver las cosas también, ¿no? Porque, por ejemplo, es que yo, mirando el código, saco esa conclusión de tiempo, es que son 3 años. O sea, cuando fueron los hechos, fueron en el 12, en el 2012, 17 del 2012, y la sentencia del feminicidio es del 2015, entonces, no sé, usted me corrige. Vale, Yairi, ya hablamos al respecto, ¿vale? ¿Qué nos dice don Windsor? Profesor, muy buenos días compañeros. Profesor, a mí me parece que el fiscal, la forma como dio el concepto, un pésimo fiscal. ¿En qué sentido? Pues según como leí la sentencia, pues ahí sí hubo un delito de feminicidio. Lo que pasa es que la defensa de Sandra Patricia, ya después del fallo, fueron los únicos que apelaron, y el fiscal, pues, muy como, perdónenme nombre la palabra, muy sinvergüenza o poco de profesionalidad, solamente escribió que no, que ahí no se puede agravar nada, ni siquiera el artículo 104, el numeral 11, en el que se puede agravar la pena, que no, como el defensor fue el único que apeló, pues no, entonces eso, si el fiscal presenta un escrito de acusación, debe ser con pruebas y bien argumentado, y pues pésima esa sentencia, ese comentario del fiscal, es mi argumento, profesor. Listo, Wincho, gracias. ¿Qué nos dice Pilar? Doctor, muy buenos días. Bueno, me corrige en mi pensar. Pues no estoy de acuerdo con el fiscal que le imputó al procesado la agravante del numeral 11, porque si bien es cierto que conocemos que el feminicidio, los elementos más importantes es que la mujer, que la víctima sea una mujer, que exista esa relación entre víctima y victimario, y que el ciclo de violencia, que exista un ciclo de violencia anterior. Pero es que el numeral 11 dice que ya decimos que el numeral 11 es cometer el homicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y resulta que aquí este señor Alexander no era por el hecho de ser mujer, porque pues entonces hay unos antecedentes que es por celos, porque él ya le había golpeado, ya la había apuñalado, que incluso llegué a pensar también pues que ahí hubo sevicia en las puñaladas. Lo que no pude determinar fue el tiempo de la sevicia a llegar a la muerte, qué tiempo era. Entonces pues lo pensé y pues el profesor me corregirá, pero estoy de acuerdo que de pronto le hubiera imputado el cargo el numeral 104, porque el numeral 104 también dice que entre la víctima y el victimario tiene que existir una relación, y que también también puede ser una violencia, unos ciclos de violencia, pero no el 112, no estoy de acuerdo con esa parte. Así cumpla en parte los requisitos que son fundamentales en el feminicidio, que ya los nombré. Listo, Pilar, muchas gracias. ¿Qué nos dice Andrés? Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Doctor, con respecto a lo anterior, pues yo no sé, pues yo prefiero cometer el hierro aquí en tercer semestre y no más adelante, pero es que aquí la pregunta es cuáles son los rangos característicos, ¿por qué en este caso no se condenó por feminicidio?
yo no sé si mi interpretación jurídica no va para tanto, pero es que yo aquí leyendo la sentencia dice, bueno, que en el homicidio por el cual se condenó al procesado Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, además del agravante 1 del artículo 104 del Código Penal, también concurrió la 11 de la misma disposición. No sé, pero concurrir para mí es que también, o sea, también cae en ese delito. No sé si es mi error, pero pues en lo que la Corte, las consideraciones de la Corte, en ese texto él manifiesta todo este tema de cómo el victimario cosificó a la, bueno, a la persona fallecida, ¿sí? A la víctima. En este caso la cosificó pues porque él la hacía suya, ¿sí? Como de, si usted me deja, usted no es de nadie más. Entonces en esa parte la Corte trataba de especificar por qué cosificaba y además también por solo el hecho de ser mujer, pues aquí no recuerdo muy bien porque tengo ese síndrome del que usted mencionaba de que se me olvidan las cosas, pero también manifestaba de que también aplicaba el hecho de ser mujer. No sé si es que es la mala interpretación mía o estoy, pero pues yo considero que en este caso sí se condenó, ¿no? Listo, Por Andrés. Entonces, feminicidio. igual ahorita vamos pero eso está bien. Miren que los ejercicios lo que buscan es eso, que empecemos a reflexionar acerca de muchos apuntes, pero básicamente está bien, Andrés. ¿Qué nos dice Lina? Profesor, Doctor, buenos días. Nosotros con Rodrigo Endara trabajamos este caso y llegamos a la conclusión de que no se condenó por feminicidio porque el juzgado se basó en una jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos donde dice que el feminicidio hace referencia a homicidios motivados en el odio o desprecio del género femenino y no a crímenes pasionales como el que se juzgó en este caso. Nosotros personalmente pensamos que sí hay feminicidio porque la conducta contra la Oxisa tuvo por lo menos dos causales que están contempladas en el Código 104A en el 11 y que son la A y la C.
que es donde encontramos la parte de cómo debería condenar este crimen por feminicidio. Bueno, ¿y cuáles son la isla C, Diego? Tener o haber tenido una relación familiar íntima de convivencia con la víctima, de compañerismo, de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. En el A encontramos que tuvo violencia física bastante clara porque ya había sido atacada en anteriores ocasiones, como fue la primera vez que le propinó 9 puñaladas, después la agresión que le propinó por estar chateando hasta que llegó el desenlace de la muerte. Psicológica porque cuando él agrede en la primera ocasión con las puñaladas, él llega a la casa aún estando ya convaleciente y ejerciendo un derecho de señorío y de superioridad, le dice que se va a estar con ella, que o si no le quita a la niña, hasta que vuelve otra agresión. Y la C, que dice cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual y sociocultural. Entonces, por eso nos basamos y pensamos que sí es un feminicidio. Listo, Diego, muchas gracias. Bárbara. A usted. Buenos días, Buenos doctor. días. Bueno, yo escribí o yo contesté, pues es que tiene todas las características del feminicidio. Además, el juez 21 de Medellín así lo juzgó y le dio, por eso le dio 280 meses de prisión. Pero entonces el fiscal, porque el juez, que el abogado que defiende al imputado, entonces pone la demanda y dice que no es un feminicidio, sino que fue por celopatía, que fue un crimen por celopatía. Y por eso le bajan la sentencia. Pero yo pienso que sí tiene todas las características para hacer un feminicidio. Perfecto. Eso contesté yo. Muchas gracias, Bárbara. ¿Qué nos dice? Bueno, Dani? doctor, gracias a su merced. Dani. Buenos días, profe, ¿me llamó? Sí, cuéntanos. Listo, profe. Buenos días. Profe, yo considero que podría cumplir todas las características, pero para el momento de los hechos, pues no estaba todavía esa ley, entonces no podría ser un feminicidio, pensaría yo, con respecto a la pregunta. Porque no Si estaba eso vigente la ley. feminicidio. Exacto, no estaba vigente, sí, señor. Vale, listo, Janet. Oscar. Considero, o no, los hechos fueron, el juez de primera instancia sí condena por feminicidio. Al apelar el abogado defensor, el tribunal desecha la tesis del feminicidio y condena solo por el homicidio agravado. Y la corte retoma la posición inicial del juzgador de primera instancia y condena por homicidio agravado en la modalidad de feminicidio del primero ítem y del 11º ítem. Eso fue lo que pasó realmente en la sentencia, ¿no? Listo, hombre, Oscar. Gracias. Judith. Hola, profe, buenos días. Profe, lo que yo entiendo de que a él no lo condenaron por feminicidio es porque el homicidio que causó fue por cuestiones pasionales. No fue por
como tal por desprecio, como tal por ser mujer o por un odio por ser mujer, sino fue por cuestiones pasionales, y por eso le quitan el agravante del numeral 11 que dice contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y digamos que él no causó el homicidio por el hecho de que fuera mujer, sino fue por una cuestión más pasional. Eso es lo que yo entiendo. Perfecto, Judith, gracias. Luis Alberto. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, si estamos hablando ya del tema del feminicidio y el por qué nos imputó cargo de feminicidio, creo que la pregunta es ¿por qué nos imputó el cargo de feminicidio? Y recordemos que no se le puede imputar un cargo a una persona cuando no existe esa conducta tipificada en el Código Penal. Esto lo que estamos hablando es del agravante. Este agravante sí lo tipificaba como feminicidio, pero la pena principal era homicidio. Entonces, esa persona, le hayan aplicado el agravante o no, es homicidio. ¿Por qué no se aplicó feminicidio? Porque 3 meses después, con la ley, bueno, ahorita no la tengo, la que adicionó al Código Penal el feminicidio, 104A, si no estoy mal, se promulgó después y fue la misma que derogó el artículo, el numeral 11 de la agravación. Por esa razón no se imputó feminicidio, digo yo. Listo, muchas gracias, Luis Alberto. ¿Y Henry? Acorde a la sentencia, lo que era la pregunta, acorde a la sentencia, ¿cuáles eran los rasgos del feminicidio? La existencia de una historia de violencias, acciones de instrumentalización y codificación de las vidas y cuerpos de la mujer relaciones de dominio o poder que los agresores sobre la mujer la cosifican al considerarla suya. Es evidente que el dominio sobre ellas a través de la violencia son feminicidios y se causan por codificación, posesión, celos, odio, placer, erotismo. La violencia es clave para sostener que las mujeres, para sostener su dominación y la intimidación de la mujer sobre su vida, efecto y relaciones del cuerpo en sí mismo. Esa era en sí la respuesta, pues para mí, con relación a la pregunta que se hacía de por qué, cuáles eran los antecedentes de feminicidio, doctor. Listo, gracias, hombre Henry. Pues básicamente, mis doctores, tenemos lo siguiente. A este señor, si esos hechos hubiesen ocurrido, pues es más que obvio y más que evidente que estaríamos frente a un feminicidio. ¿Por qué? Porque primero existía el ciclo de violencia, la relación, había una relación. Y segundo, existía el ciclo de violencia. Entonces, al existir esos dos requisitos, es una de las formas en las cuales se puede presentar un feminicidio. Pero le repito, si esos hechos hubiesen ocurrido hoy, y muchos de ustedes acertaron, pues a este señor no lo condenan por feminicidio porque ese delito no existía para el momento de los hechos. Existía era el homicidio agravado por el numeral 11, pero el artículo 104A del Código Penal todavía no existía, entonces no podían condenarlo por el artículo 104A y 104B del Código Penal, que básicamente es el feminicidio agravado. Aquí estamos evidentemente frente a un feminicidio agravado, pero para la fecha de los hechos, ese delito no existía. Esa es la razón básicamente por la cual a este señor no se le condena por feminicidio. Eso es lo primero. Segundo, alguno de ustedes me dijo sobre una pregunta sobre lo del apelante único. ¿Quién era? Sí, doctor, sí, gracias. ¿Cuál es la pregunta? Doctor, lo que pasa es que la pregunta es porque dice en una parte de la sentencia, dice que la sala no casó porque había la defensa de la víctima, no era la defensa del sujeto, sino de la víctima, era apelante único. Ajá. Entonces que no le correspondía a la sala, pues, y que ellos no, y que en determinado que ellos dejaron modificar como el delito en el momento, y la sala pues ya no le compete arreglar errores del pasado. Más o menos eso es lo que... Pero, ¿cuál es la pregunta, Luis? Dos cositas. La pregunta es, ¿en qué influye pues que sea apelante único? Bueno, venga, Luis, usted tiene... ¿Quién más podía, si no era la defensa de la víctima, quién más podía apelar? La defensa del victimario no iba a apelar eso. ¿Quién Sí, pero espéreme, Luis, ¿usted tiene una constitución a la mano?
Sí, señor. Ubiquémonos, por favor, en una constitución política 31, si es tan amable. 31, pero de la constitución política. Y más específicamente, leo el en su inciso artículo, segundo, Luis. A ver, artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada. Acá, inciso segundo. Bueno, está cortico de todas formas. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones. Inciso segundo. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Entonces, nótese, mis doctores, que este es un derecho. Esto es un derecho porque está consagrado ya en la Constitución. Y ese derecho se conoce en materia penal como la no reformatio impeius. Así se denomina, la no reformatio impeius. En palabras del idioma castellano, indica la no reforma en peor. Ojo, no reforma en peor. Pero pues la expresión en latín y como se conoce es la no reformatio impeius. ¿Y qué significa la no reformatio impeius, mis doctores? Básicamente que cuando el apelante, cuando una persona sea condenada, ojo, cuando un procesado sea condenado y ese procesado o su defensor, cualquiera de los dos, sean la única parte que apela la sentencia, sean la única parte que apela, pues el superior no podrá agravar el inicial castigo. Lo máximo que podrá pasar es que quede igual, pero nunca podrá apelarlo. En algunos casos podrán apelar defensor y fiscalía. La fiscalía buscando un aumento de la pena y la defensa buscando la absolución. Pueden apelar los dos. Pero en esos casos, cuando apelan dos o más partes, sí se puede agravar la pena por parte de la segunda instancia, por parte del juez que revise el proceso en segunda instancia o, como en estos casos, en ejercicio del recurso extraordinario de casación. Pero, ojo, cuando sea o el procesado o su defensa, los únicos que apelan, lo peor que puede pasar es que la sentencia quede igual. Y esto es bueno saberlo porque, mis doctores, cuando ustedes estén ejerciendo la defensa, por ejemplo, por la defensa, desde ya les digo que el defensor es el que siempre tendrá la última oportunidad de intervenir. Entonces, siempre quien termina interviniendo va a ser el defensor. Entonces, el juez dicta su sentencia, condenatoria en este caso, y lo primero que hace es preguntarles, una vez leer la sentencia, lo primero que hace el juez es preguntarle a las partes si van a interponer algún recurso contra esa sentencia. Inicialmente se le concede la palabra a la fiscalía. Si la fiscalía dice que no, perfecto. Segundo, al representante. Tercero, al Ministerio Público si lo hubiere. Y por último, a la defensa. O sea que la defensa ya sabe si las demás partes van a apelar o no, porque la defensa es el último que habla. Y si ninguna de las demás partes apela, sino solo la defensa, pues bueno, lo aconsejable es apelar. ¿Por qué? Porque solo va a apelar la defensa. Y lo peor que puede pasar, en el peor de los escenarios, es que esa sentencia quede igual, porque la segunda instancia no podrá agravarla. ¿Por qué? Porque es un derecho consagrado en la Constitución como la no reformatio impeius o no reforma en peor. Básicamente, aquí lo que está hablando la Corte, hombre Luis, es que en aplicación y en respeto por la Constitución en su artículo 31, inciso segundo, pues ellos no pueden agravar así, observen que de pronto existía alguna causal para agravar o para aumentar la pena, no lo pueden hacer porque existe ese derecho pues que ata al juez de segunda instancia, Luis. Gracias. Vale, Gracias perfecto. por su aclaración, doctor. Doctor, disculpe, pero en alguno de esos casos, digamos, el Ministerio Público podría llegar a solicitar la apelación. Sí, claro, pero si el Ministerio Público y la defensa apelan, pues ya la defensa no será el apelante único. Nótese, Janet, que la no reformatio impeius aplica
cuando el condenado o su defensor sean las únicas personas que apelan, nadie más. Cuando sean 2 o más, ya podrá el superior agravar la pena. Ah, ok, gracias. Vale, listo, mis doctores. Entonces, eso con base en el primer punto. El primer punto estaba relativamente fácil, porque pues lo único que ustedes tenían que mirar, y por eso yo les decía, doctores, tengan códigos antiguos. Ustedes lo primero que tenían que mirar era la fecha de los hechos. Y remitirse a un código penal, al código penal que estaba vigente para el momento de los hechos. Y en esa época el delito de feminicidio no existía. Entonces, por eso a esa persona básicamente no la condenan por feminicidio. Era más estar pendiente de la cuestión de las fechas. Ahora, mis doctores, con relación al segundo punto, con relación a este segundo punto, cuéntenme con respecto a esta persona que deposita o deja ahí el arma blanca al lado de este que le estaban dando la muenda tan terrible, y él con esa arma hiere gravemente al otro contrincante, pues tan gravemente que efectivamente le ocasiona la muerte. Entonces, ¿qué nos dice Haumer? Muy buenos días, profesor. Buenos días. Discúlpeme que no pueda poner la cámara, pero ahorita está dañado mi computador. Cuénteme. Profesor, pues yo considero y pues he retratado de que él es determinante. Debido a que pues él tenía dominio de hecho. Espéreme, Haumer, porque el determinante yo no lo conozco. Yo conozco es el determinador. Eso, determinador. Ah, bueno, listo. Entonces cuénteme, ¿qué él es determinador? Sí, señor, yo pues evaluando el caso y todo, yo consideré que era que pues él tenía dominio del hecho. El arma pues ya generaba, o sea, él visualizaba lo que podía pasar. Listo, primero que todo vamos a hacer algunas precisiones, Haumer. Que el determinador, bueno, pues para aclarar esa, o para que me quede más claro, Haumer, con base en esa respuesta, cuénteme, Haumer, para usted, ¿qué es el determinador? Para mí el determinador es la persona que incita a las demás personas a que hagan la acción ilícita o el acto del delito. Ajá. Y cuénteme, Haumer, usted, una persona, ¿cómo puede incitar a otra? O deme un ejemplo, ¿cómo uno puede incitar a otra a que cometa un delito? Pues diciéndole, considerándole, ofreciéndole que haga las cosas. Perfecto, como aconsejándolo, instigándolo. Listo, perfecto. Primero, lo segundo, Haumer, ¿el determinador tiene dominio del hecho? Sí, yo considero que sí, pues en una parte sí la tiene. Entonces, pues, hagamos claridad en lo siguiente, Haumer. El determinador nunca tendrá dominio del hecho, porque si lo tuviese, no era el determinador, sería un coautor. ¿Listo? Okay. Solamente, Haumer, solamente los coautores tienen dominio del hecho. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, Haumer nos dice que es determinador. ¿Qué nos dice don Diego? Doctor, yo pienso que en este momento él se convierte complicidad tácita. Y dice que la participación de A es de cómplice, ya que el comportamiento que es de esta persona se relaciona directamente con el artículo 30 del Código Penal que dice. Pero espéreme, Diego, no me lea porque pues yo el 30 ya me lo conozco, pero cuénteme qué es la complicidad tácita. Ok, la complicidad tácita es cuando dos personas sin conocerse, sin hablarse, cometen un delito, uno como autor y el otro como cómplice. Y esto tiene una circunstancia especial que debe ocurrir durante el acto, nunca después. O sea, totalmente la situación en que nos vemos inmersos. Estos dos están peleando y a A le da el pesar de ver al otro la muenda que le están dando, entonces lo único que hace es arrojarle el arma. No se conocen, no han hablado, no han tramado nada, pero le brinda esa ayuda para que cometa el homicidio contra C. O sea que eventualmente uno puede ayudar a otra persona
a cometer un delito sin haberse puesto de acuerdo antes o sin hablar. Sí, total. Sin hablar, siquiera ellos ni Sí, sin siquiera hablar. hablaron. Exactamente. Por eso digo que pienso que es una complicidad tácita. Listo, gracias Diego. ¿Qué nos dice Elkin? Buenos días, doctor. Nosotros con mi compañero William Segura deducimos que es un cómplice. ¿Por qué? Porque un cómplice no tiene dominio del hecho, pero presta una ayuda para terminar el hecho ilícito, ¿sí? Y en ese momento lo que hizo A fue dejar un arma, prestar una ayuda que donde no hubiese existido esa arma en ese momento, no hubiese podido consumarse el delito de homicidio. Entonces se dice concomitante porque se presta una ayuda en el transcurso del homicidio. Entonces, inicialmente fue una riña, pero donde no hubiese existido en ese momento el puñal, la navaja, no se hubiese podido consumar esta conducta ilícita. Entonces, pues lo denominamos como un homicidio simple en calidad de cómplice a título de dolo. Listo, pero venga, le pregunto a Elkin. ¿El cómplice le presta una ayuda a quién? A la persona autora, a la que tiene dominio del hecho en su momento. Listo, para poder cometer el... Entonces, Elkin, básicamente lo que usted me está queriendo decir es que el cómplice le presta una ayuda al autor. Al autor, sí, señor. Entonces, la pregunta es, si el cómplice le presta una ayuda al autor, ¿es necesario que entre el cómplice y el autor se conozcan? No, señor. Porque si no se conocen, ¿cómo le va a prestar ayudas? Le está prestando la ayuda pues al momento que le está dejando el arma, sin Sí, o sea, conocerse. Sí. Tiene que existir un acuerdo entre cómplice y autor, ¿cierto, Elkin? Un acuerdo. Pues un acuerdo en el sentido que el cómplice le preste una colaboración al autor. Sí, señor. Y ese acuerdo, uno puede celebrar acuerdos con personas que no conoce. No. Pero si aquí no se conocían, Elkin, mire, no te ni siquiera se conocían, entonces ¿cómo se iban a poner de acuerdo dos personas que no se conocían? Entonces no estaríamos hablando de un cómplice. No, yo estoy haciendo es pregunta, yo no estoy tratando, yo solo pregunto porque pues son dudas que me asaltan. No, doctor, pues se puede prestar esta colaboración, pues como muy bien lo decía mi compañero anteriormente, pues como cómplice, pues miró pues que el que estaba cometiendo el ilícito en ese momento, tratándose de defender, pues estaba en una desigualdad, lo estaba aporreando, golpeando B, a C. Entonces, pues se sintió como muy bien, usted lo expresaba en el ejemplo, se sintió como mal al ver esto, entonces le prestó una colaboración sin saber quién era. Solo le dijo, ni siquiera le dijo nada, pues con la acción prácticamente le demostró que le estaba prestando una ayuda. Vale, perfecto, listo, Elkin, gracias. ¿Qué nos dice Pilar? Bueno, doctor, yo también estoy de acuerdo con Diego. Para mí es una complicidad tácita. Tácita quiere decir que no se han hablado, y complicidad pues que presta una ayuda antes o durante. Entonces considero que es una complicidad tácita, ya que se da cuando dos personas sin ni siquiera conocerse, sin haberse hablado ni una sola palabra, una actúa como actor y la otra actúa como cómplice. Vale, ¿y es cómplice por qué, Pilar? Porque le prestó una ayuda. La ayuda fue haberle puesto la navaja ahí al lado. Sí, señor. Vale, listo, Pilar, gracias. ¿Qué nos dice Henry? Doctor, para nosotros con el doctor Efraín Díaz concluimos que era cómplice, ya que estaba prestando el elemento que fue la navaja, pero no tenía ni dominio del hecho ni el delito. Lo determinamos así, doctor. Listo, perfecto. Listo, muchas gracias. Jairis. Dale un momento que prendo cámara, doctor.
Doctor, en este caso de sí, una de las cosas que estuve analizando fue, por ejemplo, los kilos que tenía C y los kilos de B, la primera parte. Porque si vemos que C son 100 kilos, B tiene 50. Entonces ya eso hay una desproporción ahí. En todos esos golpes y puñetazos que se le está dando a B, A está mirando, A solamente está observando de lejos porque A no se conoce con B. Entonces, de él ver que eso, póngale un Mike Tyson que es una persona especial con una natural que no tenga la misma capacidad, escojo yo el ejemplo. Entonces, A de ver eso, A viene y se conduele o se compadece de B, y es ahí cuando le deja la navaja. Pero en ese caso, yo como defensora de B, porque yo lo miro así, los coloco así, como defensora de B, yo en este caso yo no culparía a ya de ser cómplice ni nada de eso, porque ni siquiera estuvo ahí en el momento. Él pone la navaja y se va. Entonces, B se defiende clavándole la puñalada a C y lo mata. Para mí esa es una legítima defensa, ¿ya? Porque si, entonces en ese caso, ¿qué tal que A no se aparece ahí? El otro hubiese sido ¿cómo se llama? El muerto, B hubiese sido el muerto. Entonces, para mí, si yo tuviese que culpar a A, tendría que culpar a B, ¿ya? Entonces yo no lo veo, para mí como defensora de B, no lo veo correcto, porque entonces, ¿dónde está la legítima defensa? Gracias, Listo, pero Yairi, doctor. ¿la legítima defensa implica siempre matar? ¿Cómo? ¿La legítima defensa implica siempre matar o él se pudo haber defendido de otra forma? También defenderse, también si uno, sí señor, también se ha podido defender, pero me refiero que en este caso de A, o sea, yo no culpo a A en ese sentido porque es que A se fue, él ni siquiera vio si de pronto B, o sea, qué sentimiento tenía A para ponerle ese puñal a B si ellos no se conocían. Entonces uno tiene que mirar esa parte. Pero Entonces, por eso yo digo... Yairis, porque no hablemos de sentimientos porque los penalistas no tenemos sentimientos. Entonces, ¿qué motivó a A para colocar el arma ahí? ¿Qué lo motivó? Para mí que la motivación de A coloca... Yo doctora, que yo pienso que uno que esté mirando que está, ¿cómo se llama? Acabando a otro, como el ejemplo que le daba Mike Tyson, un puñetazo de eso de Mike Tyson no es igual a un puño de otra persona normal, digamos así. Bueno, eso es lo que yo llevo a conclusión. Pero, Yairis, ¿tú piensas que qué motivó a A para dejar el arma ahí? Para mí que ya lo estaba acabando, ya él no tenía cómo defenderse porque resulta que Claro, C tenía más corpulencia. ¿Cuál fue el motivo por el cual A coloca esa navaja? El motivo por el cual A coloca la navaja, para que se defienda. O sea, ¿Para que se defienda quién? Para que se defienda B. ¿Para que se porque defienda es que B, ya estaba acabando a B? O para que B mate al otro? No, porque de pronto él en ese momento uno mirando y analizando el caso, como A no conoce a B, le ha podido poner ahí para que se defienda, no para que ni siquiera lo matara. Porque... Muy bien dicho, para que se defendiera. Pero nótese que aquí, bueno, ya ahorita, bueno, listo. Gracias, Yairis. Ya ahorita seguimos con bueno, doctor. Sí, vale, señor. Muchas gracias. Windsor. Gracias, profesor. El análisis que hicimos con el compañero que hicimos este examen es que B no tiene nada que ver en el hecho, o sea, él no tendría ningún delito. Y, perdón, A quien es que deja el arma, perdón. A quien deja el arma no cometió ningún delito, no tiene nada que ver en la imputación que se vaya a hacer. Y B actuó según el artículo 104 en el numeral 7, ahí no hubo proporcionalidad, o sea, sometió a la persona. ¿Por qué? Porque de pronto muchos interpretaron que el otro por tener 100 kilos
Entonces el arma como que era proporcionalidad, y la proporcionalidad creo que se da no es en cuanto a la persona, sino de los elementos que usan para hacer lo que cometió B. Entonces en este caso es un homicidio agravado según el artículo 104, numeral 7, profesor, gracias. Entonces, en ese caso, Windsor, A no tendría ninguna responsabilidad. No, señor, para nosotros no. Vale, perfecto. ¿Y por qué? Básicamente, ¿por qué es? Porque él acercó el arma, no se la entregó en la mano, segundo, salió y se fue. Entonces él no ni habló, ni dijo nada, ni estuvo presente, él no sabe nada. Entonces, ahí no hay ninguna clase de delito. Entonces, para nosotros concluimos que él no cometió ningún delito. Listo, Windsor, gracias. ¿Qué nos dice Luis Alberto? Profesor, a mí principalmente me parece un poquito complicado porque no he visto penal general por X o Y razón de homologación. Ya. Pero puntualmente me fui al Código Penal, que es lo que nos ocupa. Entonces vi la diferencia entre autores, coautores y partícipes. En este caso, pues la persona no puede ser un coautor porque el código nos dice que tiene que haber un acuerdo en común y estas dos personas no se conocían. Yo lo tipifiqué o lo encajé como partícipe porque es quien ayuda a cometer esta conducta antijurídica. En cuanto a la pena, el mismo código nos dice que incurrirá en la pena prevista de la infracción del autor. Así lo encajé como partícipe del homicidio. Claro. Ahora, Veré, Luis Alberto, antes de eso, antes que vaya a ver la Derecho Penal General, me dice que por algún motivo no la ha podido ver. Entonces, hay una sentencia que está en el grupo de WhatsApp que es la 29221. Entonces, échele una leidita a esa sentencia, igual antes de ver su derecho penal especial, porque esa sentencia 29221 de la Corte Suprema de Justicia nos hace mucha claridad sobre la diferencia entre autor, coautor, partícipe, determinador, cómplice, interviniente, porque básicamente, y no tiene por qué saberlo Luis, porque se hace la claridad que no ha visto penal general, los partícipes son dos, Luis, los partícipes son dos, son el determinador y el cómplice. O sea que cuando uno afirme que una persona es partícipe de un delito, tiene que decir si es determinadora o es cómplice, porque pues esas son las dos formas de participar, de participación, esas son las dos clases en las cuales uno puede ser partícipe, o es determinador o es cómplice. Y básicamente lo que me está diciendo Luis Alberto es que está hablando de un determinador, que el determinador es el que tiene la misma pena del autor, porque el cómplice sí no tiene la misma pena del autor, que es otra de las formas en que uno puede ser partícipe. El cómplice va a tener una pena menor, pero entonces le recomiendo, Luis, que en la medida de lo posible y en sus ratos libres vaya leyendo esa 29221, que de todas maneras le va a servir muchísimo para su derecho penal especial. ¿Listo, Luis? Listo, es como profe. un libro. Listo. ¿Qué nos dice Viviana? Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, profesor, para mí en este caso se está presentando una complicidad tácita, estoy de acuerdo con algunos de mis compañeros, donde una complicidad tácita de manera concomitante, donde A es partícipe. Aquí podemos ver que es que hay un vínculo entre la acción de A y la acción de B, que es el autor. Es decir, la conducta que está haciendo A hace parte de la conducta que hace B. Para mí, por ese motivo, es una complicidad tácita. Se está presentando una complicidad tácita. Listo, Viviana, gracias. Uriel. Gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, para mí hay una complicidad que reúne las condiciones de ser tácita y concomitante. Tácita porque las dos personas nunca habían hablado, nunca se habían puesto de acuerdo para cometer este hecho delictivo. Y concomitante porque se produce la ayuda en el momento mismo de la agresión, cuando ellos están agrediendo, cuando el señor tenía sometido al otro por su fuerza y tamaño, entonces el otro le ayuda, pero no porque ellos se hayan puesto de acuerdo. Esto hace, y no hayan hablado de que lo va a ayudar, esto hace que sea tácita. Y concomitante porque es en el momento mismo en que se están dando los hechos, doctor. Ese es mi punto de vista, doctor. Muchas gracias, Uriel. ¿Qué nos dice Bárbara? Doctor, yo dije que
un cómplice concomitante, porque es una forma de participación en la conducta punible, caracterizada por la contribución dolosa de una persona, puede presentar a otra mediante un aporte esencial en la fase ejecutiva. Entonces, el señor le coloca la navaja y se va. Entonces, él sí participa dejándole la navaja y es en el momento de que está la línea. Entonces, eso contesta, ¿no? Gracias, Bárbara. Judith. Profe, buenos días. Mi respuesta es, bueno, son dos, o sea, que si él cometió un delito, el A, considero que así cometió un delito, el cual fue el de delito de homicidio, pero fue en legítima defensa de un tercero, el cual se encuentra consagrado en el artículo 103 de nuestro Código Penal, que es el homicidio. Espérame un momentico. O sea, Dime. que A defendió a B. Pues, o sea, lo ayudó porque le dejó un arma cerca, O ¿sí? sea, lo ayudó a Entonces, defenderse, pero no lo defendió. sí, es que ahí por eso en esa tengo como una confusión porque él sí cometió un delito, pero digamos que ahí todavía no sé cómo cuadrarlo porque también puse que es en la legítima defensa es en la ausencia de responsabilidad del artículo 32 del inciso 6. Venga, le digo, porque usted considera que eventualmente B en un momento determinado se estuvo defendiendo? O sea, sí se defendió porque él estaba causando unos golpes y la ayuda que recibió fue de A. Pero una pregunta, Judith, ¿B fue forzado a entrar a esa riña? No. O sea, ¿por qué podemos hablar de una legítima defensa en una riña cuando las dos personas voluntariamente quieren agredirse? Porque digamos que, pues porque se tiene mucha más fuerza No, ¿no? acuérdate, Judith, que la legítima defensa procede cuando cuando la persona es víctima de una agresión grave e injustificada. Pero cuando yo quiero pelear, si yo soy el de 50 kilos y viene el de 50 y quiero pelear con él, entonces eso me faculta para sacar una navaja y matarlo solo por el hecho de que él es más grande que yo. Porque No. nótese que aquí la agresión no es injustificada. Aquí la agresión Sí. se produce en virtud de una riña. Y cuando dos personas participan en una riña es porque así lo quieren. Sí. Entonces, si yo tengo los 50 kilos y quiero entrar a una riña en donde mi contrincante pesa 100, pues con algún grado de probabilidad alta, sé cómo me va a ir, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué eso lo legitima para sacar una navaja y matarlo? O tomar una navaja que encontró y matarlo. Si él voluntariamente quiso participar en esa riña. Okay. Eso lo hago para que, Judith, para que abandonemos, por favor, la tesis de la legítima defensa. Porque la legítima defensa en riñas es muy excepcional, pero es cuando se rompe el desequilibrio. ¿Aquí existe un desequilibrio? Sí, pero los dos participantes de la riña sabían el desequilibrio al que se veían enfrentados. Entonces abandonemos la tesis de la legítima defensa. ¿Listo, Judith? Ok, sí, porque yo me basé como con ese tema de la legítima defensa, además que ya o sea, primero tenía la pregunta, digamos, yo la había entendido mal, o sea, porque la tenía muy corta, entonces decía como como en este tema, ¿qué tipo de homicidio hubo? Entonces yo había contestado así cuando me di cuenta que la pregunta era diferente, era que sí había cometido un delito y bueno, lo contesté como a la carrera. Y el otro era que sí consideraba que había tenido una participación, pues considero que la participación de A en el delito se ocasionó fue de complicidad tácita concomitante. ¿Por qué tácita? Porque el cómplice tácito no tienen un acuerdo y pues no se conocen. Y el concomitante fue porque él fue durante la pelea que estaba sucediendo, fue que, pues, digamos que él estuvo ahí. Entonces, para mí sí fue un cómplice, una complicidad tácita concomitante. Vale, perfecto. Eduardo.
Buenos días, profesor. Para mí también es una complicidad según el artículo 30 del Código Penal y es una complicidad tácita antecedente. Pero ahora que el profesor nombró la figura del interviniente, no sé si estoy confundido conceptos, pero me parece que sí quedaría ahí, ¿no? No, porque acuérdese, Eduardo, que el interviniente es el que no tiene las calidades especiales exigidas en el tipo y aún así participa en su realización. Entonces, el interviniente le dejémoslo a un lado cuando estemos estudiando delitos con sujeto activo calificado, porque el interviniente solo tiene figuraciones en delitos con sujeto activo calificado. Y aquí estamos hablando básicamente de un homicidio y sabemos que un homicidio lo puede cometer cualquier persona. Y el interviniente es menor que ser cómplice, ¿cierto? Sí, es que estamos de pronto confundiendo. Mire, uno puede participar en un delito como autor, como coautor, como partícipe, pero cuando hablemos de partícipe son dos, o como determinador o como cómplice, y como interviniente. Pero el interviniente es un autor, pero de un delito con sujeto activo calificado, como el peculado, como el prevaricato, como esos delitos que requieren del autor unas determinadas condiciones especiales, y el homicidio no es uno de ellos. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Vale, Mauricio. Profe, buenos días. La responsabilidad de A en el homicidio de C, digo que en la pretérita intención, en cambio, el sujeto activo de la conducta riesgosa omite la posibilidad de prever el resultado mayor por la falta del deber de cuidado que le era exigible, siendo fácilmente constatable que en esa consecuencia no coincide con el propósito inicial del sujeto. El delito que cometió A fue homicidio pretérito intencional, el cual se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede clasificarse en ninguno de los supuestos de dolo o imprudencia. Y para mí la participación de A en el delito fue partícipe en calidad de determinador. Ah, pero ojo, acuérdese, hombre Mauricio, que el determinador es el que hace nacer la idea criminal en el autor, pero nunca presta ninguna colaboración, y aquí eventualmente podría llegar a pensarse que el hecho de haberle puesto la navaja ahí al lado se podía pensar como una colaboración. ¿Por qué? Porque precisamente con esa navaja, con ese instrumento que coloca A al lado de B, es que precisamente se ocasiona la muerte de C. ¿Listo, Mauricio? Listo, profe, gracias. Vale, don Eduardo. Ay, no, profe, qué pena, es que yo dejé la mano levantada. Don Luis. Gracias. Pues ya para terminar ahí, para el criterio mío es cómplice concomitante, por cuanto si no hubiese prestado esa ayuda, pues dejarme esa navaja, ese elemento ahí, el resultado de la acción hubiese sido totalmente diferente. En este caso hubiese sido, por ejemplo, unas lesiones personales y no un homicidio. Bueno, venga Luis, aprovecho que usted tiene el uso de la palabra y le hago la siguiente pregunta. Me dice que A es cómplice. A es cómplice de B, ¿cierto? Sí, señor. Pero venga, le pregunto, ¿es cómplice de qué delito? Porque uno tiene que ser cómplice de un delito. En este caso, señor. A es cómplice de qué delito. Del delito que se cometió, que en este caso fue el homicidio. Un homicidio del 103 o del 104, acuérdese, hombre, don Luis, que el homicidio está consagrado en el Código Penal, en el artículo 103 y además en el artículo 104. Entonces, aquí hablamos de un delito del 103 o del 104. Porque nosotros ya estamos, pues ya tenemos que empezar a hacer todas esas consideraciones y ya vimos que el domicilio está no solo en el 103, sino además en el 104. Entonces, ¿estaríamos ante un eventual homicidio del 103 o del 104? Váyalo mirando, Luis, ahorita me responde, ¿vale? En el 103, doctor. En el 103, entonces, listo. Luis, dígame si este señor A es cómplice de B del artículo 103, ¿qué pena se le aplicaría al cómplice? O sea, porque nótese, mis doctores, que si ustedes van a defender a
y dicen, sí, usted eventualmente puede ser cómplice, y ya les va a preguntar, bueno, mis doctores o mis doctoras, ¿y qué pena eventualmente, a qué pena me enfrentaría? Entonces vayámoslo mirando. ¿Listo, Luis? Gracias, sí, señor. ¿Qué nos dice Sebastián? Profe, yo tengo una pregunta respecto al caso, si estuviera la ley vigente, pues para el primer caso que nombramos, entonces tendría que cumplirse, pues digamos el 104A, yo leo acá, dice quien causara la muerte de una mujer por condición de su mujer o por motivos de su identidad de género, donde haya concurrido o antecedido. Eso se tiene que cumplir para que cumplan los numerales A, B, C, D, E y F del No, es que 104A. hay muchas cosas, acuérdese, Sebastián, que yo le dije que hay muchas formas en que se puede cometer un feminicidio. Hay varias formas de feminicidio. Primero, el que mate a la mujer por el hecho de ser mujer. Esa es una de las formas de feminicidio. Por eso dice, otra forma de cometer el feminicidio es por motivos de identidad, de género, o otra forma de cometer el feminicidio, donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. O sea que hay tres formas, por eso dice o sea que existen tres formas en que eventualmente se puede llegar a cometer ese feminicidio. Y en este caso, pues sí, existió o existió esa relación íntima y existió ese ciclo de violencia, en este caso física. Entonces, esa es una de las formas, porque acuérdese que es o. Entonces, no se tienen que cumplir todas, sino cualquiera de las tres. ¿Listo, Sebastián? Listo. Vale. Adán. Profe, buenos días para todos, compañeros. Buenos días. Buenos días. Yo consideré que, con referencia a la sentencia SP-2190 del 2015, primero, pues el delito de feminicidio se dio en el 2015, si mal no estoy, y los hechos se dieron en el 2012. Entonces, pues por obvias razones ya no aplicaba. Segundo, si la ley hubiera existido, por decirlo. Acá lo que se pudo observar era que hubieron unos hechos impulsados por los celos de una pareja. Y aunque al parecer llenar alguno de los requisitos, pues el homicidio no se dio por una situación de género. No, es que la voy a matar porque es mujer, o voy a terminar con el género porque es mujer. Entonces yo creo que en esas condiciones pues tampoco se daría. Y el otro tema que nos había puesto el profe de A, B y C, A resulta siendo cómplices. Una complicidad tácita. Listo. Partamos de esa base que lo que usted me está diciendo es cierto, pero dígame, ¿A es cómplice de qué delito? Homicidio. ¿Y qué del artículo 103. Perfecto, Adán. ¿Y qué pena enfrentaría eventualmente el señor A? Sí, bueno, profe, no, la verdad sí, no. Si me permite, ya la ubiqué. Porque sé que el homicidio, como tal del artículo 103, pues da de 13 a 25 años. Pero la pena en realidad sí no la investigué, la de A. Sé que está en complicidad tácita concomitante. Vayámosla mirando, porque, Adán, la pena. Vaya mirando la pena mientras escucho a Luis, ¿vale? La pena profe, muy amable. por cómplice Voy a del revisarla. homicidio del 103. ¿Qué pena enfrentaría eventualmente este cómplice? ¿Qué nos dice Luis? Gracias, doctor, ya la ubiqué porque como dice Adán y otros compañeros, decimos que lo marcamos a A como cómplice concomitante. Entonces también hay en esa parte de los partícipes, en el artículo 30, hay dos que dicen, una para el que tome la acción y otro para el que, en el inciso 4 dice, al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se rebajará la pena en una cuarta parte. Pero espéreme, Luis, porque usted está aplicando la parte del artículo que no es. Este es un interviniente. Usted primero me dijo que era un cómplice y ahora me dice que es un interviniente. No, pues es un Es que inciso una cosa es interviniente. es un inciso del mismo artículo 30.
Una cosa es interviniente y otra muy distinta, pero mucho, mucho es un cómplice. Son dos figuras completamente distintas. ¿Qué dice, qué dice ese artículo? Usted está leyendo el artículo 30. ¿Qué Sí, dice señor. el artículo 30 con relación al cómplice? No al interviniente, Entonces, sino al dice, cómplice. bueno, entonces al cómplice, el cómplice, con respecto al cómplice, que es una de las dos formas de participación, con respecto al cómplice, en el inciso 3 dice, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida en una sexta parte a la mitad. Entonces, disminuida de una sexta parte a la mitad. Entonces, dígame qué pena queda si le va a disminuir de una sexta parte a la mitad. Voy a hacer la cuenta acá. Pero Luis, usted ya me ha dicho que ya lo había tenido, entonces no había hecho las cuentas, que ya lo tenía y resulta que no lo tenía. Dice el artículo 30 que al cómplice se le tendrá que disminuir la pena de la sexta parte a la mitad. Entonces, pregunto, ¿y este señor A, que eventualmente, bueno, mientras ustedes están haciendo las cuentas, pues básicamente, mis doctores, aquí nos encontramos tal y como muchos de ustedes lo acotaron. Nos encontramos ante la figura de una complicidad, pero de una complicidad tácita. Y eventualmente se puede llegar a presentar esa complicidad tácita. Y esa complicidad tácita es la que se presenta entre la persona que presta la ayuda y el autor. Pero para que se presente esta complicidad tácita, la tácita, ojo, esa única y especial forma de complicidad, pues se requiere que ni siquiera se conozcan entre el coautor o el autor y el cómplice, o no existe ese acuerdo común. No, nótese que aquí nunca se habían puesto de acuerdo, pero eventualmente, así no se hubiesen puesto de acuerdo, o lo que se llama en derecho penal el acuerdo común, puede una persona contribuir a la realización de una conducta delictiva sin mediar un acuerdo, sino el acuerdo es tácito. Tácito es que no median palabras, no median palabras. Esa es una de las figuras de la complicidad tácita. Este caso específico es el que se utiliza para explicar la complicidad tácita. ¿Que estamos ante una complicidad? Sí, claro que sí, porque nótese que A no tenía dominio del hecho y presta una ayuda. ¿Presta una ayuda cuándo? Cuando se va a perpetrar el delito, en el momento en que se va a cometer el delito. Y esa ayuda es importante, pues tan importante es que con esa navaja precisamente es que se va a cegar la vida de la víctima, o que pues sirve como herramienta para ayudar a perpetrar ese delito. Entonces, ya teniendo claro ese aspecto, mis doctores, que hablemos, pues saquemos la legítima defensa, mis doctores, porque la legítima defensa no se aplica en las riñas. Ojo, no se aplica en las riñas, salvo que intempestivamente en la riña, y eso lo veíamos en el módulo pasado, intempestivamente en la riña se rompan las circunstancias de la riña. Si yo era el que pesaba 50 y quiero enfrascarme en una riña con el de 100, pues ya sé las circunstancias de esa riña, ya sé contra quién me estoy enfrentando. Pero si eventualmente el que pesa 100 kilos sacara un arma de fuego, pues eso implica que eventualmente pueda llegar a generarse una legítima defensa, pero porque se rompieron las circunstancias de la riña. De hecho, aquí quien podía haber ejercido la legítima defensa era el de 100 kilos, porque el de 100 kilos sabía que iba a pelear con uno de 50 kilos. Lo que no sabía era que era el de 50 kilos iba a tomar una navaja posteriormente. Eso sí no lo sabía el grandote de los 100 kilos. Entonces, si habláramos de una eventual legítima defensa, podría entrar en legítima defensa es el grandote, no el pequeño, porque el grande sabía que se enfrentaba contra un pequeño, pero el pequeño también sabía que se enfrentaba contra el grande. Y los dos quisieron voluntariamente entrar a esa riña porque pues no se colocó en el ejemplo que los obligaran a entrar a la riña o que fueran coaccionados a entrar a esa riña. Entonces, mis doctores, abandonemos la tesis de la legítima defensa y entremos ahora a estudiar lo relativo con la pena de ese cómplice. A ese cómplice dicen los compañeros que eventualmente B estaría en curso en el delito de homicidio del artículo 103 y A es cómplice de ese homicidio. Entonces tendrá una rebaja, la rebaja que consagra el artículo 30 para la complicidad. Y dice que
Dice la complicidad que la pena se rebaja de la sexta parte al mínimo. Entonces tenemos que remitirnos, mis doctores, al artículo 60 del Código Penal. Acuérdense del artículo 60, que es el que nos dice cómo se rebajan las penas. Es el artículo 60 el que nos dice cómo se rebajan las penas. Y ustedes ya lo habían memorizado porque en el módulo pasado, cuando tuve la fortuna de enseñarles penal general, ustedes casi que memorizaron el artículo 60, y ese artículo 60 dice que cuando una pena se disminuya en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor se aplicará al máximo. Eso dice el artículo 60 del Código Penal, que ustedes perfectamente memorizaron. Entonces, ahora sí, hechas todas esas cuentas, pues, ¿quién tiene ya la dosificación? Dice que la Percibo. menor se aplicará al máximo, doctor. ¿Cómo me dice Luis? Cuando una pena se disminuya en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor se aplicará al máximo, tal y como lo consagra el artículo 60. Entonces, vayan haciendo esa cuenta mientras voy, sirvo algo de tomar, o algo para, ya se me está yendo la voz, y ya en 5 minuticos volvemos.
Señora, dígame, Bárbara. Si fueran 280 meses, entonces eso se dividía en 3 porque sería la tercera parte. Y entonces eso daría 93.3333. ¿Sí o no? No, señora, estás haciendo la cuenta mal. Ya le mando, ya le mando por el interno cómo haga la cuenta. Bueno, muchas gracias. Cuénteme, mis doctores, ¿ya lo tienen? Pues más o menos, doctor. A ver, don Uriel, lo escucho. A ver, doctor, si dice que la pena se disminuirá de la, de la pena del autor, ¿sí? De la pena máxima a una sexta parte. Nos dice desde ¿sí? la sexta parte a la mitad. Sí, señor. Si le dan los 450 meses, ¿sí? Entonces tendría, si le quitan una sexta parte, le darían 375 meses, pero si se le disminuyen a la mitad, le darían 225 meses. No, pero a ver, Uriel, yo necesito un mínimo y un máximo. ¿Qué mínimo enfrentaría el cómplice y qué
nuevo máximo, pero no puede aplicar la misma proporción. Tiene que aplicar la proporción que dice el artículo 60, el 60. ¿Qué nos dice él? Ujú. Doctor, pues inicialmente en la mínimo para el autor directo es 208 y el máximo 450, y rebajándola a una sexta parte, en el mínimo para el cómplice es de 34,6 y el máximo de 75. Mire, vuelvo y le digo a Elkin y a todos. Cuando una pena se disminuya en dos proporciones, la mayor proporción se le afectará al mínimo y la menor proporción se le afectará al máximo. Entonces, nótese que aquí existen dos proporciones. Una proporción es una sexta parte y la otra proporción es un medio. Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuál de las dos proporciones es mayor, si una sexta parte o un medio. Y entre una sexta parte y un medio, la mayor proporción es un medio, que es la mitad. La mitad es mucho más que una sexta parte. Entonces, ya una vez he identificado que la mitad es más que la sexta parte, le tengo que hacer la mayor proporción en rebaja al mínimo. O sea, a 208 le tengo que rebajar el mínimo, la mitad, a 208 la mitad. Y a 450 le tengo que rebajar la sexta parte. Ah, ok, La entonces sexta parte. ya lo Porque tengo. lo dice el artículo 60, eso no lo dice el profesor, sino lo dice el artículo 60. Entonces, estaríamos hablando entonces de un mínimo de 104 y de un máximo de 75. A ver, ¿un mínimo de cuánto? Porque ¿cómo me va a decir que un mínimo de 104 y un máximo de 75? Entonces que le ponga la pena máxima. Sí, es al contrario, sí, es al contrario. A la inversa. Sí, señor. ¿Cuánto le rebajó usted a 450, Luis? 75 meses, doctor. ¿Y 450 menos 75 cuánto da? 385. ¿Y entonces cuánto queda el mínimo? ¿El mínimo? El mínimo fue la de 104. ¿Y el máximo? 385. ¿385? Sí, señor. 375. 375. Perdón, 375. Estoy mal de matemáticas. Ah, bueno, entonces, miren mis doctores, la pena que enfrentaría eventualmente este cómplice no sería la del autor, sería una pena disminuida. El autor tendría de 208 a 450, el autor. Y el cómplice tendría de 104 a 375, tal como lo dijo Luis. Entonces, ojo, de 104 a 375. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer para repasar esto sin necesidad de apartarnos del tema? A partir de mañana, mis doctores, vamos a empezar con el artículo 205. Vamos a empezar a analizar los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Y en la medida de lo posible vamos a hacer más trabajos de dosificación para que eso quede completamente visto y completamente superado y no tengamos problemas con la dosificación. ¿Listo? Entonces, sí, doctores. Sí, profe, por favor, porque la verdad ya se Claro, me clase olvidó. vista, clase olvidada. Clase vista, Sí. clase olvidada. Es como la No. filosofía. Pero bueno, entonces mañana 205 para que lo vayan mirando, 205 y siguientes, y vamos a hacer más ejercicios de dosificación para que queden duchos en dosificación y aparte en lo de nuestro tema, que es el penal general 1. Entonces, doctores, muchas gracias. Estuvo muy enriquecedora la charla y nos vemos. Demasiado, doctor. Muchísimas gracias. Buen día. Excelente clase, gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Última pregunta, profesor, si alcanzo, qué pena. Cuénteme, tranquilo, cuénteme. Profesor, sobre este tema de complicidad tácita, de pronto es lógico, también hay alguna jurisprudencia. ¿En qué sentido? Está muy bien y me queda claro de que hubo la complicidad tácita y pues nuestro argumento con mi compañero fue de que la persona dejó la navaja, no se la entregó en la mano y se fue. Entonces, sencillamente así es la complicidad tácita. Sí, Y es no tiene nada prestar una ayuda, pero mire que yo en ese conocían, si encuentro algo de doctrina, yo hoy mismo se los envío al grupo de WhatsApp. Claro. Gracias, profesor. Gracias. Doctor, gracias. una Sí, preguntita. Por ejemplo, que a mí me surge, por ejemplo, la sentencia esa que es muy enriquecedora, que es la 29-221 del 2009. Ahí, por ejemplo, yo me basé también en una parte
con A porque hay unas teorías ahí que nos pueden servir mucho. Sí, pero ojo porque no todas las teorías de la 29221 Yairis tienen aplicabilidad en la actualidad, solo las teorías de la escuela finalista. ¿Listo, Yairis? Ah, ok, Esa Doc. sentencia hace todo como todo un repaso de todas las tesis que se han aplicado a lo largo de la historia, pero en la actualidad Ujú. solo la finalista. ¿Listo, Yairis? Listo, y muchas gracias. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí, En el caso de feminicidio, si estuviera en la fecha que existiera, ¿qué clase, o sea, se daría ahí el feminicidio o no? Claro que estaríamos ante un feminicidio. Y eso, digamos, si hubiese sido hoy, si esos hechos hubiesen sido hoy, es el típico caso de un feminicidio, Pilar. Gracias, doctor. Vale. Luis. Profe, yo tengo una pregunta, saliéndonos del contexto. Si la fiscalía formula mal los cargos, porque la fiscalía, el propósito de ella es, tiene la atribución a investigar y causar las responsabilidades cometidos sobre un hecho. Un ejemplo, profe, si hay una pareja, le propina lo mismo, puñaladas, y si el fiscal en su argumento dice que son lesiones personales, pero para uno que es el defensor de la víctima, ¿cómo hace para que uno diga o dónde se puede uno, un escrito o es con el juez, decir que no son lesiones personales, sino tentativo de homicidio? No, eso lo hace en la audiencia. En la audiencia le indicará usted al juez que para usted no se presenta un delito de lesiones personales, sino de tentativa de homicidio. Pero en últimas, Luis Onofre, quien tiene la sartén por el mango es la fiscalía. Es la fiscalía, porque el artículo 250 de la Constitución faculta a la fiscalía para tipificar los delitos. Si la fiscalía se equivoca, pues acarreará con esa equivocación y eventualmente estaríamos hablando de una falta, ya sea disciplinaria o penal de ese fiscal, o un prevaricato o una falta disciplinaria. Pero en últimas, quien tiene la sartén por el mango es el fiscal. En el caso que usted sea representante de víctimas, si es defensor, lo primero que usted va a hacerle es decirle al procesado, allánese a los cargos, porque sabe el yerro tan terrible que cometió la fiscalía, allánese a los cargos y le van a imponer una pena como lesiones personales, porque así el juez se dé cuenta que se trata de otro delito, el juez ya no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le digo, esa facultad solo le atañe a la fiscalía. Entonces un juez, un defensor que esté muy pilas en ese asunto, lo primero que dice a su defendido es, ojo, mire el yerro que cometió aquí la fiscalía, allánese, y le van a imponer una pena de lesiones personales con la rebaja del allanamiento, o sea, mucho más rebajada. Entonces, pero entonces en esto tenemos que estar muy pilas. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de llegar a nuestro octavo semestre y hacer las audiencias simuladas y toda esta cuestión para aprender todos estos tips que se pueden llegar a presentar en las audiencias. ¿Vale, Luis? Profe, y en el caso que la fiscalía se equivoque, uno como defensor de la víctima. No, la sartén por el mango la tiene Luis. Si usted le puede indicar a la fiscalía, y si la fiscalía se mantiene en eso y no la hace cambiar nadie, porque es una facultad de ella. Entonces usted le podría decir, mire, señor fiscal, aquí no estamos ante unas lesiones, sino una tentativa. El fiscal dice, para mí es unas lesiones y para mí son unas lesiones y ya a ellos no lo puede hacer cambiar nadie. Ya acarreará el fiscal o la fiscal si eventualmente se trata de un yerro con las consecuencias de ese error que se genera. Para el fiscal que imputa mal, sí. Gracias, profe. Esa era la inquietud que tenía. Claro que el fiscal que imputa mal tendrá unas consecuencias disciplinarias o eventualmente hasta unas consecuencias penales. Claro que sí. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, mis doctores, les deseo un feliz resto de día y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Que tenga buen día, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Buen día. Doctor, muchísimas gracias. Buen día.